Los dos grandes enemigos del alma humana son el pecado y Satanás. Sin embargo, el pecado es el peor de todos. Es el más grande enemigo y lo traemos dentro. ¿Por qué? Porque la única manera en que Satanás se puede acercar a ti para hacerte daño o para lastimarnos es a través del pecado. Si nuestra vida es una vida de santidad en todas aquellas cosas que podamos improvisar y ser cada vez más limpios de corazón, más limpios sexualmente, más limpios en nuestros motivos, menos oportunidad le damos a Satanás de entrar a nuestra vida. Aun cuando Satanás puede causarnos daños mentales, porque el ataque es aquí. El campo de batalla es la mente humana. Y si Satanás va a atacarme o atacarte a ti, nos va a atacar a través de pensamientos. Y su estrategia es atormentarnos. Es el atormentador. Todas las personas que se clasifican psicológicamente como enfermos mentales, paranoias, esquizofrenias, manías depresivas, maníaco depresivo, psicótico, etcétera, etcétera, son personas que en algún punto de su vida comenzaron a ser atormentadas con sentimientos o pensamientos de odio o de ganas de vengarse contra la sociedad o con los que se burlaron en ti en la escuela o con tu padre o con tu madre, esos crímenes que vemos ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Como los muchachos en el maratón de Boston que pusieron 2 bombas fabricadas en una olla express, los que mataron a más de 30 alumnos en una escuela primaria, etcétera, etcétera. Todos estos jóvenes estuvieron expuestos a videos de violencia, aunado a el trato de su papá a la mamá, o de los divorcios de los padres y del mal ejemplo de los maestros en la escuela, y se comienza una olla aquí con una mezcla y con una receta de odio, de amargura, de desilusión, de decepción del mundo, de la autoridad, etcétera, etcétera, que se convierte en odio. Y ahí es cuando Satanás, en el momento que comenzamos a odiar o a guardar rencor contra algo o contra alguien, le abrimos la puerta a los demonios. Noten ustedes que aquí en el pasaje que acabamos de leer, dice la Biblia que es cuando seguimos la corriente del mundo. ¿Cuál es la corriente del mundo? Es la corriente del pecado. Porque el mundo entero, 1 Juan 5:19, está bajo el maligno. Entonces, antes de que fuéramos cristianos, vemos que la Biblia dice que hay una corriente que es de arriba hacia abajo. El mundo va y las personas cada vez más están más cerca de autodestruirse. Antes de que nos autodestruyéramos, viene Jesucristo y ¿qué hace? Nos levanta. Y entonces comenzamos, el cristiano es la persona que comienza a viajar en contra de la corriente, donde van tus amigos, tus familiares, tus amistades, etcétera, etcétera. Vamos al revés de ellos. Y ellos, al darse cuenta que tú no haces lo que ellos hacen, que no piensas como ellos piensan, que las diversiones de ellos no son tus diversiones, nos persiguen y nos ultrajan. Porque el mundo quiere que tú hagas lo que ellos hacen. Si tus amigos fuman, la presión es tremenda de los amigos para que tú fumes. Y muchos comienzan con el cigarro precisamente para no sentirse aislados de la corriente del mundo. Si la moda es que las mujeres usen la falda hasta acá, la minifalda 5 pulgadas arriba de la rodilla, pues quieres tú parecerte a la moda del mundo sin recordar que fuimos llamados a vestirnos moralmente. Y que una mujer que se viste de esa manera, pues va a traer como 50 abejorros detrás de ella, ¿verdad? Vas a traer a un grupo de muchachos que te van a perseguir, no por lo que tú vales, sino por tu cuerpo. Porque los hombres, desgraciadamente, el 80% buscan la carne a 25 pesos el kilo de aguayón. Cuando pecamos,
en el momento en que nosotros comenzamos a pecar, dice la Biblia que hay dos dimensiones: la dimensión de Satanás, que es las tinieblas, y la dimensión de la luz, que es la de Jesucristo. Entonces nosotros estábamos en esta dimensión. Yo me convierto hace 38 años y en ese momento Dios me saca de esta dimensión, me arranca las vendas que tenía en mis ojos de ver el mundo como yo lo veía, tipo Marx, tipo los nazis, tipo los fascistas, tipo el socialismo, tipo el comunismo, tipo la pornografía, etcétera, etcétera. Y Dios nos traslada a un mundo de luz, donde comenzamos a recibir luz. Y comenzamos a ver el mundo de donde nos sacó Dios con ojos diferentes, con una perspectiva diferente. Y comienzo ya aquí en la luz a darme cuenta que de ahí en adelante mi responsabilidad es permanecer bajo la luz. Y la luz es la palabra de Dios y la vida cerca de Dios en oración. Mientras nos mantengamos en la palabra, guiados por la palabra, viviendo la palabra, alimentándonos, memorizándola, reflexionándola, estudiándola, leyéndola y memorizando la palabra, nos mantenemos en la luz. Y en el momento que viene Satanás para poder atacarme, él solo nos puede tentar. Se le llama el tentador, el peirasmos en el griego. Pero las tentaciones no son pecado. Las tentaciones no son pecado. Pecado es caer en la tentación, que es muy diferente. Entonces, él no digas, el diablo me hizo hacer esto, o por culpa del diablo soy lo que soy, o pobre muchacha, es que está bien endiablada. Bueno, es que el diablo usó solamente las decisiones anteriores que esa muchacha determinó en su corazón para hacer de ella lo que está haciendo ahorita, una esclava de Satanás. La única manera en la que nosotros podemos evitar que Satanás entre a nuestra vida a influenciarnos mental o físicamente es confesando nuestros pecados. Proverbios 28:3. El que encubre sus pecados, el que los esconde, el que es tan tonto y tan loco, tan tonta y tan loca de creer que Dios no te ha visto y no sabe tu vida, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Saben que la palabra prosperar significa avanzar? Es lo que significa prosperar en el hebreo, avanzar hacia la meta, progresar. Eso es la verdadera prosperidad, no solamente económicamente, sino también mentalmente, físicamente, en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mi trabajo. Avanzar con bendiciones de Dios. Cuando estamos caminando así en la luz, somos bendecidos y vemos que progresamos. Nos está yendo mejor, ya tengo un mejor salario, ya los problemas en mi casa se están arreglando, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen estas bendiciones? De que yo he cobrado conciencia que cuando ofendo a Dios, inmediatamente tengo que decírselo a Dios. Señor, ayer vi a esa mujer con ojos que relinché como caballo bien alimentado detrás de ella. Señor, hoy en la mañana le grité muy feo a mi abuelita. A mi esposa ayer no debía haberla tratado ni decirle lo que le debía haber dicho. A mi papá ayer me le puse al brinco y no debía haberle faltado el respeto. Pero cuando nosotros hacemos algo malo, como es lo que estoy mencionando, estos ejemplos, y no se los decimos a Dios, Padre, perdóname, se quedan guardados dentro de nuestra alma. Y sin que nos demos cuenta, comienzan a oscurecer nuestra manera de pensar y de razonar. Y cuando venimos a la Biblia nos comienza a dar trabajo entenderla. Comienzo a tener ya no ganas de estudiar ni de ganas de ser santo. Y si yo sigo avanzando en la vida con 2, 3, un mes, 2 meses de algún pecado que hace 2 meses cometí, de fornicación o de pornografía que vi, y no se la he dicho a Dios, voy a comenzar a detener, a frenar mi vida y ya no voy a avanzar. Y es cuando comenzamos a vivir bajo el estrés, sin paz, intranquilos, ya no podemos dormir, ya nada nos cae bien, estamos irritables, no nos dan ganas de nada,
creemos que todos son una bola de hipócritas y que todos hacen esto y que todos me ven, que todos me quieren perseguir, que todos me quieren hacer daño, que no hay nadie, que no, me comienzo a comparar con, pues no soy tan peor como esas personas. Y es cuando comenzamos a vivir lo que se llama bajo la maldición. O sea, cuando no avanzamos es maldición. ¿Qué es maldición? Mal, decir, hablar mal. Dios ha hablado que cuando una persona no confiesa su pecado, no prospera. Eso es una maldición. Dios habló mal. Dios te dice, si tú no confiesas, te va a ir mal en la vida. Dice el Salmo 66, 18, si en mi iniquidad, dice David, hubiera mirado el pecado, Dios no me hubiera escuchado. Y en 1 de Juan 1:9 dice el apóstol, si confesamos nuestros pecados, si nos ponemos de acuerdo con Dios, Señor, ayer volví a caer otra vez en la pornografía. Señor, ayer volví a gritarle a mi esposo. Ayer otra vez fui rebelde con mi esposo. Si confesamos, si se lo decimos a Dios, porque Él ya lo sabe, pero al decírselo, Dios quiere que estemos de acuerdo con Él, que lo que estamos haciendo no le agrada a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Fiel a qué? Él dijo que cuando confesemos los pecados nos va a perdonar porque Cristo murió en nuestro lugar. Y además es justo, porque la justicia de Dios nos fue aplicada a nuestra vida en la justificación por la fe cuando nos convertimos. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Vamos a ver algo importante acerca del diablo. Satanás conoce algo muy importante de nuestra vida cristiana. Dice Romanos 14, 23. Todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. En otras palabras, el blanco número 1 de Satanás es destruir nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, la cual le dijo a la mujer, ¿de veras le crees a esto? Con que Dios dice que no forniques, no hombre, puedes usar el sexo antes de casarte. De veras, Dios dice que debes de diezmar. Eso dice Dios, eso son pamplinas, son tonterías. ¿De veras dice Dios que te sometas al gobierno? ¿De veras dice Dios que ames a tu esposa como amor sacrificial? Satanás ataca y atacó y atacará la palabra de Dios, las promesas de Dios, que es la base de nuestra fe, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces el blanco de Satanás es destruir nuestra fe. Dice en 2 Timoteo 4:7, peleamos la buena batalla. ¿De qué? La guerra que estamos librando es una batalla de la fe. En otras palabras, contra la incredulidad. A ver otra vez, la batalla cristiana es todos los días estar batallando contra la incredulidad, contra lo que Dios dice y lo que el diablo dice. Dios me dice, mantente puro, mantente limpio. El Satanás me presenta una muchacha para que me embarre, para que le embarace y para que viole los votos que hice con Dios. Entonces, antes de tomar esa decisión, ¿a quién le voy a creer? Dios me promete bendiciones y Satanás me promete placer inmediato. Dios me promete a largo plazo bendecirme. Satanás llega y me dice, yo te bendigo ahorita, experimenta ahorita el pecado, es rico, sabroso. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Es una batalla de fe. ¿A quién le voy a creer? Si yo tengo fe que Dios es mucho mejor y me dice, espérate, tengo a lo mejor para ti en 1 mes o en 2 meses, no hago caso de la tentación. Le he creído a Dios porque tengo fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Esta lucha vamos a verla ilustrada en Lucas capítulo 22. Veamos esta lucha por la fe y examinemos un poco más profundamente este asunto tan importante para poder entender cada día la lucha que todos libramos contra el pecado. En esta lucha vamos a ver ilustrada
la manera como Jesús oró por Pedro antes de que Pedro sufriera su más grande tentación. Vean ustedes de qué manera Jesús ora por Pedro y qué es lo que Jesús le pide al Padre por Pedro. Dice Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. O sea, Satanás se ha acercado a mi Padre. Sabemos que Satanás todavía tiene acceso al Padre. Lo vemos en Job, cuando se presenta con todos los ángeles caídos ante Dios y Dios lo interroga, ¿verdad? Y comienza ya el drama del libro de Job a desarrollarse. Y hasta el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos que Satanás es arrojado del cielo ya. Con gran ira se viene sobre el mundo porque sabe que su tiempo es corto. Entonces Satanás tiene acceso todavía al Padre y es un instrumento. Decía Martín Lutero que Satanás, ¿verdad?, es como el perrito de Dios. Él hace, ¿verdad? Se le dice ladra, ladra, si no le dice no ladra. No puedo hacer nada sin el permiso de Dios. Quiso atacar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios. Y cuando nosotros pecamos, es cuando perdemos el derecho que nos defiendan los ángeles. Dice en el Salmo 91, a sus ángeles mandará a que tu pie no tropiece en piedra. Mientras me mantenga en el camino de la santidad, no va a haber tropiezos y el diablo no tiene ningún derecho para acercarse a mi vida. Pero en cuanto hay pecado en mi vida no confesado, Satanás tiene derechos legales. Donde llega Dios y le dice, ¿verdad? Mira, está Pancho que tiene 3 en adulterio, está haciendo esto, mira, está en pornografía. Y Dios dice, me amarro las manos, ¿verdad? Hazlo, nada más no le puedes quitar la vida. Solamente Dios decide cuándo puede Satanás quitarle la vida a alguna persona. O sea, irse a casa antes de tiempo, como en 1 Corintios 5, del 1 al 5, del que viene adulterio con un muchacho, con la suegra, con la mamá con una señora de la congregación, y mandan que sea destruida la carne a fin de que el espíritu sea salvo para el día de la justicia. Entonces, en el momento en que nosotros no confesamos el pecado, Satanás tiene acceso a nuestra vida inmediatamente para atormentarnos, causarnos enfermedades o causarnos problemas. Satanás ha pedido, no iba a atacar a Pedro sin pedir permiso. Dame chance, dice Satanás, le dice al Padre, dame un chancecito de hacerle así. Y vas a ver que te va a fallar, y vas a ver que va a negar a tu hijo, y vas a ver que esto y el otro. Entonces el Padre, ¿verdad?, le dijo a Cristo, ¿sabes una cosa, hijo? Vino este sinvergüenza a decirme que va a zarandear a Pedro. Avísale y adviértele lo que va a pasar. Y dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti. O sea, te va a atacar Satanás, pero va a haber una intercesión. Yo voy a estarle pidiendo a mi Padre que tu fe no falte. ¿Qué iba a atacar Satanás? La fe de Pedro. Es el objeto del blanco de sus ataques, nuestra fe. Le voy a pedir a mi Padre que tu fe no falte, y tú lo profetiza ya Cristo. Una vez vuelto, sabía que Pedro no se iba a quedar tirado, confirma a tus hermanos. La estrategia de Satanás era hacer dudar a Pedro. Las dudas no son malas, malo es quedarte con las dudas. Así que si yo me encuentro algún día una persona que me diga, mire hermano, yo soy una persona que no tengo dudas, le digo, cálmate San Clodomiro. O ni San Crisóstomo, ¿verdad? Porque ningún santo, ni nadie, el más santo que ha habido, todos hasta que estemos ahí en la cama a los 90 años de edad, 95 años de edad, vamos toda la vida a tener dudas de algo o de alguien. Porque miramos todavía a través de un espejo y lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. 1 Corintios 8:2. Entonces, teniendo este razonamiento, ¿qué significa, verdad? Jesús nos da la clave. He orado que tu fe no falte. El ataque de Satanás a nuestra vida es que dejemos de confiar en Él, en su provisión, en sus promesas, en que tenemos un mejor futuro que lo que nos promete el mal.
No, el que no tranza no avanza. Bueno, es lo que tú dices. Y tal vez robando o cometiendo fraude o vendiendo droga, vas a progresar durante algún tiempo, pero no vas a durar mucho tiempo, porque el gozo de los impíos es muy corto. Sin embargo, dice Dios, si tú tienes paciencia y esperas, a la larga, sigue vendiendo tus taquitos, sigue vendiendo tus refacciones, sigue haciendo sillas como carpintero, sigue con tu bufete de abogado, sigue como médico, mantén tu honradez en todo lo que hagas. Y aunque parezca que al principio estás sufriendo y no tienes para pagar, si tú mantienes a través de la tentación tu confianza en mí, no te la vas a acabar. ¿Cómo te voy a bendecir? Porque dice uno de los salmos, mirad cuán grande es la bondad que Dios ha guardado. Mirad cuán grande es la bondad que Dios ha guardado. La guarda Dios. Y de repente te abre las ventanas del cielo y sin que te des cuenta, las bendiciones vienen sobreabundantemente. ¿Por qué? Porque has esperado en Él. Y tu impaciencia no te empujó, no te impelió para que tú cometieras el pecado. Ahora, esta significa, ¿verdad?, que este es el blanco de Satanás. Vean ustedes en primera de Tesalonicenses capítulo 3, que Pablo tuvo el mismo problema a las iglesias que él fundaba. Qué importante es esto. Era el mismo problema que a Pablo le preocupaba por todas las iglesias. Cuando dejó Tesalónica, Pablo estaba muy preocupado Pablo. Pero no que cayeran en el adulterio, que cayeran en las drogas, que cayeran en esto, porque todo es la consecuencia, todas las ramificaciones de la falta de fe es precisamente el pecado. Es el momento en que dejamos de confiar en Dios que todos los demás pecados se desembocan. Entonces Pablo nos muestra aquí en esta carta, 1 Tesalonicenses 3, versículo 5, cuál era realmente el problema. Y entonces manda a Timoteo a esta nueva iglesia de Tesalónica para que investigue qué cosa. 1 Tesalonicenses 3, 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, Pablo estaba intranquilo, quería estar seguro de qué cosa. Envié para informarme de vuestra fe. Si seguían confiando en Dios, si seguían haciendo la voluntad de Dios, no sea que hubiera tentado el tentador como tentó a Pedro. Entonces, si el diablo nos va a tentar, es haciéndonos dudar de lo que Dios nos ha prometido. Nos va a tratar de quitar que no confiemos en Dios. Que te va a ir mejor robando. Que vas a disfrutar mejor fornicando. Que te vas a salir mejor mintiendo. Que vas a guardar más dinero no dando tu diezmo y guardándolo en el banco o invirtiéndolo, ¿verdad?, en cosas terrenales. Entonces, siempre está lo que Él nos promete y lo que Dios nos promete. Y en medio es nosotros somos responsables qué camino vamos a decidir, la bendición o la maldición, en todas las cosas de la vida. Ahora en 1 de Pedro capítulo 5, Pedro escribe a la iglesia de Asia Menor, haciéndoles una advertencia muy seria. Una vez algunos pastores ahí en Colombia me hicieron esta pregunta: ¿usted cree que los cristianos puedan tener demonios? Y pues se hizo un silencio porque eran muchísimos pastores en esa reunión de pastores, ¿no?, en una ciudad de Colombia. Y yo les contesté, claro que sí. Y se para un pastor, ¿verdad?, San Crisóstomo. Es que usted lo que está diciendo no puede ser posible, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, donde mora el Espíritu Santo, bueno, sacó sus argumentos. Y qué bueno, o sea, siempre es la ignorancia de conocer un poco más profundamente las Escrituras lo que nos lleva a conclusiones equivocadas. Pero cuidado con el orgullo nada más. Cuidado de creer que ya precisamente es eso, ¿verdad?, cuando no hemos escudriñado profundamente la Escritura. Yo le contesté a este pastor con mucho respeto, le dije, cuando el Satanás ataca a un cristiano, dígame entonces usted si nos ataca como Bambi. O si viene y solamente nos hace mi chiquilín, mi chiquilín, mi chiquilín.
¿cómo ataca Satanás a un cristiano? Y se quedó pensando como un minuto más o menos. Le digo, ¿cómo nos ataca? O sea, ¿nos hace bú en la noche? Bueno, usted contésteme. Y entonces le leí este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9. Sean sobrios, esto es una advertencia muy seria, y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿a quién le está hablando? A los cristianos, como Bambi, como una ardillita. Compara a Pedro a Satanás como un león, pero un león rugiente. Y vean lo que dice Pedro, que anda buscando alrededor a quién hacerle caricias, heridas leves. Anda buscando a quién rasguñar. Eso dice. Le pregunté a este pastor, dígame usted qué significa devorar. Bueno, cuando un león se come, ¿verdad?, un antílope, un pedazo de carne, se lo traga entero. Entonces, ¿qué significa? Que el diablo anda buscando a quién tragarse, o sea, a quién controlar. Ahora, ese control, ¿cómo viene? A través de la mente. Y cuando Satanás o los demonios atacan a un cristiano, nosotros somos espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma, y el alma y el espíritu viven dentro de un envase que se llama el cuerpo humano, o la casa, o el tabernáculo de Dios. Ahora bien, cuando los demonios entran a un cristiano, no entran a la zona espiritual, porque le pertenecemos a Cristo. Un cristiano no puede ser poseído por demonios, puede ser invadido e influido, que es muy diferente. Pero vean ustedes la cantidad de cristianos bien lorenzos que están. ¿Por qué están así? ¿Por qué están afectados? Son cristianos, están afectados de sus facultades mentales, no piensan ya normal, pero son hijas de Dios. ¿Quién ha provocado todo eso? Quiero decirles algo, y para terminar esta reunión de pastores, les dije, porque se armó ahí una controversia tremenda, les dije, ¿sabe una cosa? Yo nunca me atrevería a sacarle demonios a una persona que no sea cristiana, porque regresarían 7 y se le volverían a meter. La liberación de demonios es el pan de los hijos. Entonces, ¿para qué voy a tratar de liberar a alguien, o los pastores, echar fuera demonios a una persona que no es cristiana? De nada serviría, porque se le volverían a meter. Ahora, esta liberación de demonios no es una panacea. Hermano, sáqueme el espíritu de retortijón, sáqueme el espíritu de pornografía, sáqueme el espíritu de rebelión. Como dijo un hermano otra vez, hermano, pídale a Dios que ya no sea yo carnal. Dice la Biblia, presenta tu cuerpo tú en sacrificio vivo. Eso Dios no lo va a hacer. El espíritu de rebelión que traes, el espíritu de pornografía, el espíritu de suciedad sexual que traes, el espíritu de robo que tú traes, no es solamente salte, no, somos responsables delante de Dios. Nosotros en Villanueva para el Mundo no liberamos a cualquier persona ya nada más porque lo diga, o sea, a menos que tenga un caso que si alguien se manifieste, lo sacamos, ¿verdad? Y después guiamos a esa persona a Cristo, porque si no recibe a Cristo se le meten 7 peor. Entonces, una persona, un cristiano que está siendo atormentado y que en la noche se le aparece Judas Tadeo a las 2 de la mañana, o que tiene alucinaciones, o que huya como coyote a las 3 de la mañana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tiene, o niños que se levantan gritando y que con pesadillas continuas, son demonios atacando a tu hijo. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Vamos, estudiamos el caso, y lo primero que hacemos es, si la persona se está discipulando. Si tú no te discipulas en 6 meses, que se te queden tus demonios. Entonces, cuando tú te discipules y tomas en serio a Dios, hacemos la liberación, porque no es una panacea la liberación de demonios. No se arregla todo, écheme los demonios y voy a ser santo. Porque se te ha metido en los demonios. Es igual que las ratas. Si yo tengo ratas en mi casa y tengo basura, ¿de qué me sirve sacar las ratas? Que es bien fácil sacar los demonios, y tengo la basura, van a regresar, porque el problema no es las ratas, es la basura que tengo en la cocina de mi casa. Entonces la basura es el pecado. Cuando sacamos el pecado de nuestra vida, él ya no tiene acceso. Los demonios no tienen manera de agarrarse a nuestras vidas, porque no es los demonios el problema, es el pecado que abrió la puerta para que el demonio se te metiera. Y quiero decirles que una persona que tiene demonios no es como el gadareno, que te pongas todo locochón así gritando. No, hay demonios que se meten en una persona de las 5 a las 7 de la noche.
Hay otros que entran de las 10 a las 12, de repente tu esposo llega a la casa y tiene cara, ¿verdad?, de Corleone. Y a las 5 le cambió la cara a tu esposo o a tu hijo. O hay otros demonios que actúan de las 8 a las 10 de la mañana, otros que actúan de las 10 a las 12 de la noche. Y durante todo el día la persona es normal, pero de repente hay un tiempo en su vida en la que cambia su personalidad. Y es cuando entran los demonios y se pueden salir. ¿Por qué? Porque hay basura. Entran y comen la basura y se salen, porque el alimento de Satanás es el polvo de la tierra, y del polvo fue hecha la carne. Y le dijo Dios en Génesis 3, comerás el polvo de la tierra. O sea, te alimentarás de la carne humana, de la naturaleza caída de los seres humanos. Porque aunque seamos cristianos, seguimos teniendo la naturaleza humana.